La Se madera inflan. nativa tiene un valor estético, tiene Bello. un valor cultural, tiene un valor sentimental, muchos valores, ¿verdad? Que a su vez pues también aumentan el valor económico de esa madera. Hay mucha gente que prefiere tener un mueble de madera Comprimido. nativa del Ah, país, ¿verdad? ujú. Como nosotros le decimos. Saludos, bienvenidos de regreso a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel, que me quedé pensando en eso de un material noble, que es la madera que nos estaba diciendo en la entrevista anterior René Delgado. Y la verdad es que se siente al menos como la experiencia mía de coger el curso, esa magia y esa energía que tiene la madera, al tú trabajarla, la sientes. Así que vamos a seguir hablando de otras formas de trabajar la madera. Pero sobre todo, esa conexión de la madera es lo que le sucedió a nuestro segundo invitado de hoy, José Tito Figueroa Pesquera, que empezó a tomar los cursos del taller escuela. Después del huracán María, se enamoró de la madera y ahora pues tiene su aserradero en Ciales, es artesano. Ha seguido enamorado de la madera. Bienvenido, Tito Figueroa, a Good News. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias por la invitación. Queremos que nos cuente un poco cómo fue esa historia, de cómo empezó a trabajar la madera, qué pasó en el huracán y cómo llegó al taller escuela de René Delgado. Bueno, pues un poquito antes que eso, ¿verdad? Yo nací y me crié en el área metropolitana, pero en el 1981 decidí irme a vivir al barrio Toro Negro de Ciales. Qué digo, Así es que siempre había tenido esa atracción por la naturaleza y por vivir en ella, ¿verdad? Y ya la primera experiencia que tuve con la madera fue que hice la cama de mis dos hijos, ¿verdad? Eso fue en los años 80, hace un Como tiempito. autodidacta. Sí, sí, pero por ahí siguieron las cosas y la vida sigue, y llegó el huracán María, ¿verdad? Y después de ese huracán María, viviendo allí en medio de la naturaleza y viendo todo lo que pasó, ¿verdad? Todo ese desastre que hubo allí, en términos de los árboles, de ¿verdad? pérdida de árboles, sí. Y yendo a una charla que hizo René Delgado en el bosque Río Abajo, en Arecibo, vi todo ese potencial que tenía la madera, que había sido derribada por el huracán y que estaba regada por todo el país, ¿verdad? Y potencial en términos tanto económicos como espirituales, como de aprovechamiento de todo lo que hay, ¿verdad? Así es que me empezó a trabajar eso en la mente hasta que dije, yo quiero trabajar la madera ya, y me había retirado además de mi trabajo, así que Era el momento perfecto. era el momento perfecto, ¿verdad? Mucha madera en el piso, estaba retirado, quería hacer cosas creativas y olvidarme de todo lo oficial del trabajo. Así es que, pues, decidí, entre otras cosas, irme a coger los cursos en taller escuela. Desde ese momento hasta el día de hoy sigo yendo allí. Cogí todos los cursos habidos y por haber de construcción de muebles, cogí los cursos de torno y una vez se acabaron todos los cursos dije, bueno, pues yo quiero seguir aquí haciendo mis cositas, así que René me dio esa oportunidad, ¿verdad? Este, Y eh, van desde el huracán, entonces. Desde el huracán María Desde el yo comencé a trabajar con la 2016, marea. 17. 17. Es importante verlo desde ese contexto porque vivir dentro de un bosque, Toro Negro es un bosque nacional, ¿no? Bueno, yo vivo en el barrio Toro Negro de Ciales. El Ah, bosque Toro Negro es, es es- un, es un, es- es un bosque sí, nacional, ¿verdad? Pero es otro lugar, es muy pero vives cerca. en el bosque. Sí, vivo en el medio Sí. claro, en el mismo medio de Porque, la... porque con la experiencia del huracán vimos, ¿verdad? Muchos árboles importantes de muchos años que cayeron y que tenían uso aún después de que las raíces estaban fuera
de la tierra, y aún los que no se utilizaron como madera para utilizar y aserrar y utilizar en plancha, el bosque también se nutrió de esa madera que fue poco a poco, ¿verdad? Descomponiéndose y abonando nuevamente a la fertilización de la tierra y el bosque. O sea que realmente la madera siempre tiene un uso, y para ti eso me imagino que debe haber sido impactante de pronto ver el bosque caído. Sí, definitivamente esa mañana después de que pasó todo lo más crítico del huracán, cuando salimos afuera no había bosque. No era que estaba afectado, es que no había bosque. O sea, los árboles que estaban en pie no tenían hojas. Sí. Es que eran troncos solos los que quedaban. No había verde, no había verde ninguno. Sí. ¿Y cómo está ahora? Ahora está todo verde. O sea, es una forma de renovarse. La naturaleza, todos estos fenómenos, ¿verdad? Cuando son los naturales de siempre y no es algo extremo forzado, pues es la forma de la naturaleza de quitar lo viejo y dar oportunidad a que resurja lo nuevo. Pero esos árboles, o sea, ese aserradero que entonces se llama el Aserradero Maderas Caribe, un poco volviendo a lo del taller escuela, el amor por la madera hizo que quisiste tener un aserradero, y entonces empezaste a experimentar, compraste, ¿verdad? Me imagino esos terrenos o algo donde está el aserradero. Sí, no, esa es mi casa. Esa es mi casa del 1981. O sea, empezaste a sembrar entonces, o lo que estaba allí era lo que o sea, la madera que se ha utilizado para trabajar en el aserradero y hacer mis trabajos artesanales provienen de los árboles caídos durante el huracán María. Todavía hasta y hoy. Además de árboles que mucha gente le cogió terror a tener árboles al lado de la casa, porque muchas casas las vimos destruidas por árboles que le cayeron encima. Así es que mucha gente nos llamaba, mira, gente del vecindario, ¿verdad? Del entorno. Tengo este árbol, necesito que lo corten y se lo lleven, pero yo no quiero tener eso al lado de mi casa. Así es que todas esas especies de árboles que habían en la zona, pues las hemos ido aprovechando a través del tiempo. Hubo un momento en que era tanto y tanto los árboles en el suelo que teníamos que rescatar que no podíamos con tanto. Ya no, ¿verdad? Ya todos esos árboles se convirtieron en materia orgánica, se fertilizó el bosque se limpió y ahora es otra cosa, ¿verdad? Muy diferente. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en taller escuela, cuando nos llevaron la primera vez a comprar madera, es todas las distintas maderas nativas hermosas que hay Eso aquí. Quería preguntar, ¿cuáles son los principales árboles de madera nativa que se dan en Puerto Rico? Sí, obviamente, ¿verdad? Depende de la zona, es el tipo de árboles. No hay el mismo tipo de árboles en todo Puerto Rico. Pero, por ejemplo, en la zona donde yo estoy, hay unos árboles como el capaprieto, bello, como el cedro, el capablanco, los diferentes tipos de laurel, que son árboles nativos y que son maderas preciosas y son, ¿verdad? Como dijeron al principio, maderas nobles. Y el hecho de que sean nativos de Puerto Rico quiere decir que pues porque uno siempre oye, ¿verdad? Y a la hora de uno ver algo de madera, las maderas nativas son resistentes, más resistentes incluyendo a la polilla, a las termitas, versus la madera barata que compra la gente, lo que se conoce como madera ¿cómo se llama? Tratada, o no sé cuál es la diferencia. Vamos, enséñanos un poco la diferencia. Bueno, primero, en términos de resistencia a los fenómenos naturales, a los vientos, específicamente la madera, los árboles nativos son mucho más fuertes. Yo tenía una finca al lado de mi casa que estaba llena de pino hondureño. Eso es un árbol importado que se sembró aquí por miles y miles durante los años 70 y 80. Pues el gobierno le repartió pinos de esos a media humanidad, así que pero el huracán prácticamente no dejó pinos de esos, o sea, se caían todos. En términos de insectos, pues la gente
utiliza, o sea, todas las maderas son susceptibles a insectos. La madera tratada tiene un tratamiento que evita que los insectos se la coman, pero se pudre con más facilidad porque no tiene resina. La resina natural se la extraen para entonces introducirle esos compuestos químicos. La madera nativa, pues mientras más amarga, menos le gusta a la polilla. Es un asunto de gusto. Y la amargura la madera dulce le gusta a la madera. Al final todo es sobre el sabor. Y la madera amarga son más duras, ¿no? Esa es la conexión, ¿o no necesariamente? No necesariamente. Amarga para los insectos. Sí, yo sé, pero no tiene nada que ver con... No, obviamente la madera más dura es más difícil de comer, trabajar, ¿verdad? Pero aún así también. hay insectos que le entran a la madera, ¿verdad? Por ejemplo, la caoba es una madera súper amarga. Esa es la razón por la cual los insectos, la polilla no le ataca mucho. No es porque sea dura, es porque es amarga. Yo tengo este sentir, y no sé si tú lo sientes igual, que como en muchos otros oficios, el trabajar con madera y trabajar, se siente de pronto que cada día hay menos de eso, hay menos gente trabajando con madera. Y me pasa con otros oficios que también que lo observo, que son oficios súper importantes, que la juventud o las nuevas generaciones o la educación no nos deja saber a los jóvenes que también hay estas otras ramas de oportunidades. ¿Tú sientes que te pregunto, al tener un aserradero, me imagino que estás en contacto con la mayoría de la gente que compra madera, ¿no? ¿Sientes que eso es algo real o cómo lo sientes tú? Pues mira, la experiencia que yo he tenido, y obviamente yo lo que he hecho con este aserradero es empezar a entender todo lo que se mueve alrededor de la industria de la madera. Aquí no hay una industria de la madera, aquí no hay una industria de construcción de muebles, no hay una industria de construcción de instrumentos musicales. Así es que no es una materia prima que tenga mucha demanda, ¿verdad? Sí, los artesanos, mucha gente que tiene aserraderos comerciales, pues lo que han hecho ahora es hacer los muebles. No venderle la madera a quien hace muebles, porque casi no hay gente que hace muebles. Pero en el caso mío, yo desde que entré a Taller Escuela, la vida cambió. Porque ya no es un asunto de cuánto dinero uno puede hacer con la madera, sino el asunto de estar en contacto con la madera. Y, ¿verdad? No todo el mundo tiene las mismas necesidades. Hay gente que solo piensa en cuánto dinero me va a dejar esto. Hay otra gente que piensa cuánto me puede hacer crecer esto, ¿verdad? En términos personales o emocionales. Así es que la madera es algo súper espiritual y algo que viene bien para el alma, para decirlo de alguna manera. Y eso es en todas sus formas también, Estela, porque ese mismo sentimiento lo puedes sentir sentándote bajo un árbol, pero también después trabajar con la materia también es como hermoso. Y me imagino que no debe ser fácil entender, ¿verdad? Porque es una experiencia bien personal que siento que también he vivido. Y claro, el maestro René es una maravilla de tenerlo de guía, ¿no? Porque yo le digo maestro, pero él es como tu guía que te va llevando. Y a mí me tocó en un curso bien diverso, habían varias mujeres, varios hombres, y había un adulto con incapacidad. Y fue bien bonito ese junte de ese grupo. Ese fue el segundo curso que cogí, y bien lindo, porque en ese momento y en ese espacio no importa de dónde venga, es el proyecto que estás haciendo y concentrarte en hacerlo. Yo me pregunto si los aserraderos están entrando en producir y manufacturar, porque no hay muchos que están
Me imagino que también son lugares de no como banco de semillas, pero banco de material importante, porque si tú no recoges árboles y los preparas y los mantienes fuera de la tierra, eso se pierde o se regenera. Claro. Que yo creo que eso es bien importante también. Sí, por eso traje el asunto del aprovechamiento, ¿verdad? De toda esa materia natural que se afectó con el huracán, ¿verdad? Lo más que se pudo aprovechar, porque hubo aquí unas empresas que vinieron con el asunto de la emergencia y la reconstrucción, etcétera, etcétera, con unos contratos multimillonarios que su trabajo era recoger todos los árboles que pudieran y molerlos para botarlos. Ay, Dios mío. Y se trató, nosotros estuvimos en muchas instancias, entre ellas muchas reuniones con el Servicio Forestal Federal, que ellos trataron de convencer al gobierno federal de que en vez de darle esa madera a la gente que le iba a triturar y cobrar por triturarla, que de alguna manera la pusiera a la disposición de gente que iba a trabajarla. Sí. Pero no hubo forma. Sí. ¿Y cuánto tiempo toma, por ejemplo, o sea, cómo es el proceso que no sé nada de esto y quiero aprender porque me llama la atención? Un árbol es una cosa majestuosa. Más o menos, ¿qué tamaño tienen los árboles de madera nativa? Debe haber distintos tamaños, pero claro, el promedio más o menos. Dependiendo de la especie, ¿verdad? Y unos crecen más, unos crecen menos, unos crecen más rápido, unos crecen más lento, unos crecen más alto, unos crecen más... O sea, que hay de todo. Pero para cultivo, para cultivarlos para madera, tú dices. En términos de la siembra la siembra de árboles para la industria forestal, aquí es mínima. Eso no existe prácticamente. Es tremenda inversión para el que esté buscando una idea de negocio. El problema es que a quién se los vas a vender. Sí, pues, o sea, la demanda es mucho menor a la oferta. Pero está disponible si alguien, ¿verdad? Si alguien quiere invertir en hacer una siembra de árboles para madera, claro que sí. Eso es una buena noticia, que hay un mercado y hay un área de crecimiento para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están interesándose de nuevo en yo creo que es como estos son como unos ciclos y ahora está la agricultura, etcétera. Tienen que trabajarse todos los componentes, desde la siembra, la producción y el uso y la utilización de la madera. El oficio también. ¿Verdad? Todo eso tiene que ir creciendo. Sí. Pero no hay duda que un buen mueble en madera, definitivamente, eso es para toda la vida. Te va a durar más que los que compras en X o Y, que no son madera, se verán bonitos un ratito, pero no te dura toda la vida. Como dice mi esposo, no aguantan un mapo. La madera, sí, la madera nativa tiene un valor estético, bello, tiene un valor cultural, tiene un valor sentimental, muchos valores, ¿verdad? Que a su vez pues también aumentan el valor económico de esa madera. Hay mucha gente que prefiere tener un mueble de madera nativa del país, ¿verdad? Uh-huh. Como nosotros le decimos, que es muchísimo más caro que ir a Walmart, ¿verdad? Y comprar un mueble. El anuncio no pagado. Sí, pero pues eso depende de cómo eduquemos a la gente para que aprecie lo que tenemos. Sí, sería lindo que se pudiera en las escuelas tener. Antes habían cursos, ¿verdad? De oficios y cosas como de artes industriales. Ya eso no existe. A mí me pusieron a coger clase de costura, pero no aprendí ni a poner un botón. Sí. Y ¿cómo, en términos de si tú empiezas a trabajar, que era lo que quería ahorita más o menos, un árbol, ustedes ¿verdad? Lo pican para llevarlo al aserradero de donde sea, o si se cayó, lo llevan allí, esos son muchos pies de madera. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se trabaja entonces de lo grande a lo chiquito? Bueno, el árbol, lo primero es que se le quitan las ramas, ¿verdad? Se deja el tronco principal. Hay que como que limpiarlo. Se pica en trozos
depende del largo de la madera que uno quiera. Para poderlo manipular. Y para poderlo manipular. Y luego pues se sacan las piezas, que son las tablas, a la medida que uno entienda que son más utilizables. Yo creo que lo que está haciendo Taller Escuela es bien importante porque está educando gente que va a empezar a darle el valor que se merece la madera nativa y el trabajo con la madera, ¿verdad? En cualquier caso hay maderas importadas que son buenísimas. Lo importante es que se aprecie el valor que tiene el trabajo en madera. Y eso, desde mi punto de vista, Taller Escuela lo logra. Y cada persona que pasa por allí se transforma. Eso es inevitable. Aunque no te vayas a dedicar, como en tu caso, a trabajar la madera, es simplemente, como le pasó a Frances, una experiencia, un contacto con un material que es a nivel, es como una meditación, como hablábamos con René mientras estás trabajando. A mí me ha pasado 2 veces. Me pasó con Taller Escuela, que creo que me cambió. Y ahora hace 2 años me gradué de Josco Bravo y fue una experiencia, son experiencias que te nutren el alma, como tú bien dijiste, pero también te inspiran a ser mejor persona, a apreciar lo de aquí, porque realmente ir conociendo, yo no tenía conocimiento de los distintos tipos de madera, ya tú vas y buscarle el grano, o sea, uno va realmente, como tú dices, te van educando para uno poder apreciar y darle valor también a ese material. Sí, yo comparo el trabajo en la madera con la música. Ah. O sea, son artes que requieren tanta concentración en tanto detalle que la mente, yo digo, que se sana, se alimenta, se fortalece. Así que yo, ¿verdad? Le diría a cualquiera que tenga la oportunidad de coger un pedazo de madera y empezar a trabajarlo o ir a algún lugar donde ¿verdad? Lo eduquen sobre eso, pues que lo haga. Son cosas que tienen mucho beneficio. Que lo hagan y que lo hagan con seguridad, que son una de las cosas que es importante, porque estás trabajando con maquinaria que te puedes hacer daño, y esa confianza se logra con conocimiento y como dijo René, no importa la edad realmente, si tú sabes cómo trabajar con la maquinaria y te sientes apoyado, pues tienes la oportunidad de tener esta experiencia que después puedes seguir en tu casa, porque yo después he seguido haciendo que si cucharas y cosas más chiquitas en casa, porque no que da hay quien teje y hay quien hace otro ¿Qué tipo otras de arte? cosas se pueden hacer como de los productos, de lo que sobra de la madera en el aserradero? ¿Cómo ustedes manejan lo que sobra o no sobra mucho? Los sobrantes, cuando son pedazos pequeños, pues tienen mucha utilidad para los artesanos que hacen cosas pequeñas. O sea, que van directamente a buscarlo. Pantallas, prendas, cosas pequeñas, pues todos esos sobrantes tienen un valor. El mismo aserrín lo puedes convertir a trabajarlo como composta, con otras cosas. Sí, todo se usa. Lo importante es tratar de aprovecharlo todo, sí. Y como me intriga un poco de saber cómo se siente la comunidad en la montaña, porque sé que de otros trabajos que yo he hecho, hay veces que la ruralidad se siente bien diferente a la ciudad en términos de para mí, yo siento mucha más paz en la montaña que en la ciudad, pero también en servicios y cómo tu comunidad allá arriba, cómo sientes los ánimos. Bueno, somos parte del mismo país todos, ¿verdad? Así que no podemos negar que problemas afectan a todo el mundo. No podemos negar los estados de ánimo que envuelven a mucha gente en el país, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que cuando a mí me dio con rescatar toda esa madera,
que se había caído con el huracán, con esa idea de hacer algo con ella, mucha gente de la comunidad Se unió. A ese rescate y eso o sea, fue una época donde todo el mundo desarrolló su inventiva. Yo creo que María vamos a trajo sacar eso en todo el sacamos mundo. árboles derribados de montañas lejanas, o sea que era, o sea, todo el mundo poniendo su mente a trabajar, cómo vamos a sacar eso de ahí, cómo lo vamos a llevar hasta el sitio, o sea, todo fue una experiencia increíble. Yo pienso que María sacó lo mejor de todo el mundo y hizo que nos renováramos en muchos sentidos, igual que le pasó al bosque, igual que le pasó a todo. Y yo creo que esas son las buenas noticias que siempre hay que buscar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hacemos en este programa, tratar de hablar de cosas positivas que se pueden hacer, de nuevas ideas, de gente que están haciendo cosas bonitas y pues nos gusta celebrar, ¿verdad? Y yo pienso que, como dijimos en el segmento anterior, hay que sacar los niños, los adultos, la gente que tengan más contacto con la naturaleza, sacarlos de un poco de la rutina de la tecnología y experimentar cada cual hasta el nivel ¿verdad? Que lo que quiera hacerlo, porque no todo el mundo pues va a ir o puede ir a tomar los cursos, pero tratar de valorar, de tener un poco más de contacto, de apreciar, como tú nos dijiste, las maderas nativas y todo lo que tenemos. Así que pues Entonces, si alguien quiere comunicarse exacto, contigo para buscar madera. Para buscar madera. Sí, pues se puede comunicar a través de Facebook, Ajá. Maderas del Caribe. Maderas del Sencillo. Caribe, ir a buscar madera y empezar a crear Sí, y hacerse sus cajitas, sus mesitas, sus camitas. y, ¿verdad? Mucho más, además de ir a buscar madera, pues ir a compartir ese conocimiento. Aprender conocimiento. Ir a ver un sitio espectacular, una comunidad bien bonita, Pues una eso son comunidad buenas organizada noticias. y ¿verdad? Y aparte de que yo trabajo la madera, pues mucha gente también ha ido aprendiendo mucho sobre madera porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer aquí en este programa, transmitir conocimiento y hablar con gente, celebrar a personas que están haciendo la diferencia. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Esto fue Good News y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Feliz semana.